Antrotopías. Antrotopía 12. Cuando el agua se lo llevó todo. Y el agua llegó. Llegó como llegan las malas noticias, sin avisar y a toda prisa, arrasando con todo, a su paso, llevándose la seguridad de que nada malo te va a ocurrir y dejando al aire los miedos y el convencimiento de tu vulnerabilidad. De repente, todo tiempo futuro se nubla y queda suspendido. Ya no hay mañana, porque no sabes ni qué pasará en el próximo segundo. La sorpresa deja paso al miedo, y es cuando todo ocurre. No puedes creer lo que ves, no puedes hacer nada, porque no hay respuesta posible a esa situación. Actúas, muchos dicen, por instinto. La tan nombrada supervivencia toma las riendas, la única que puede entonces convivir con el caos que te rodea. Y el agua insiste, como insisten las malas noticias, se queda, impregna el espacio y lo llena. Donde antes existías, ahora resistes. Resistes en un mundo lleno de lodo. Tu casa, o tu garaje, o tu calle, o tu barrio, o tu pueblo. Todo está lleno de lodo que, como una mala noticia, se pega, se queda contigo. Lo sientes, lo ves, lo hueles, lo notas en la piel, incluso lo notas en el alma, si es que el alma existe. Pero el agua y el lodo, como las malas noticias, pasarán. Volverás a tu vida normal, volverás a enfadarte en el coche al ver que el semáforo se ha puesto en rojo, volverás a llegar tarde a una reunión importante, volverás a llorar con un anuncio de la tele o una película sensiblona, volverás a la vida y dejarás atrás ese convencimiento de tu vulnerabilidad, dejarás atrás, volverás a pensar que eres eterno y que los días pueden pasar, volverás. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos a una nueva antrotopía, una antrotopía muy especial. Quizá a los que me oís fuera de España no os ha llegado la noticia, pero como la gran mayoría sabéis, hemos vivido en Valencia un episodio histórico. Una dana, lo que antes llamábamos gota fría, pero que ahora, con ese afán de utilizar neologismos, hemos rebautizado, dejaba a su paso todo un escenario de destrucción y de muerte. Durante este episodio de Antrotopías me gustaría compartir con vosotros las reflexiones que esta situación ha suscitado en mí. No estoy haciendo un análisis riguroso de la situación, ni estoy preparado ni es mi objetivo. Esto es una carta al mar, una carta encerrada en una botella llamada Antrotopías. Ojalá consiga no trivializar sobre el tema. Muchos de los que habéis vivido en primera persona esta situación podréis decir que ni me acerco a la realidad, que hablo por hablar, que hay que vivirlo en primera persona para saberlo, y tendréis razón. Yo he sido afortunado porque ni en mi familia ni en mi círculo de amistades ha habido fallecidos. Sí que hay gente que ha perdido el coche o los coches o que han sufrido daños materiales, pero no hemos recibido la peor noticia, la de la muerte de alguien cercano. Y este era el primer punto sobre el que quiero reflexionar, la cifra de muertos en una catástrofe de este tipo. No voy a centrarme en el número exacto, pero me gustaría que reflexionásemos juntos sobre la deshumanización del dato. Una cifra que día tras día van citando en distintos medios y que llegará un momento que quedará fijada como parte de la historia. Una cifra que encierra lo peor de las noticias: la muerte, la pérdida de alguien a quien amas o a quien conoces, o incluso a alguien que no te caía especialmente bien. Una persona, una vida y una realidad. Cuando alguien cercano muere, parte de ti
muere con esa persona, porque vivimos en los ojos de los demás. Parte de nosotros existe porque somos otro para alguien. Alguien que ha construido una imagen de nosotros, una imagen en su otredad en la que existimos. Y cuando esa persona desaparece, esa visión de nosotros desaparece a la vez. Una visión de nosotros que formaba parte de un mundo, el mundo de la otra persona, ese mundo que ya no existe más. Nosotros morimos con los otros, como los otros viven en nosotros. Una muerte solo deja un mundo más pobre, un mundo al que le falta una visión particular. Cuando no es alguien cercano, es muy fácil deshumanizar el dato. Vemos un número, porque es simplemente eso para nosotros, un número más. Pero me gustaría que cuando oigamos a alguien cifrar o citar la cifra de muertos, nos paremos a pensar lo que realmente significan, lo que son en realidad, lo que significaban para los demás. Quizá así sintamos el peso de la cifra en toda su magnitud. Cuando accedí al pueblo donde vive mi familia para llevarnos con nosotros a nuestros sobrinos, me di cuenta de otra deshumanización, la deshumanización del medio. Una cosa que tienen en común todos los eventos que hemos vivido últimamente es la sobreexposición informativa que los ha acompañado. Tenemos la posibilidad de estar las 24 horas del día viendo imágenes de lo ocurrido, escuchando las noticias de última hora, viviendo. Y esto me gustaría que lo escuchases como entrecomillado, en directo, lo que pasa en el terreno. Entré de noche en el pueblo porque de día el tráfico hacía imposible que nos acercásemos y de repente me di cuenta. Había visto esas imágenes cientos de veces en la televisión, en el teléfono, pero nada tenían que ver con lo que estaba viendo. De repente te das cuenta de la dimensión real de todo aquello. Me gustaría que reflexionásemos juntos sobre ello. Toda información que recibimos está en las noticias, en los reels, en los vídeos de TikTok, está mediada. Esto quiere decir que se construye y se difunde a través de un medio en particular, ya sea la radio, la televisión, un reel de Instagram, como os comentaba, un vídeo de YouTube, un dispositivo que crea una narrativa, porque hay alguien que nos lo está contando, nos narra lo que pasa. Entonces os lanzo una pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Lo narrado o lo que el narrador percibe? ¿Puede el narrador simplemente percibir y relatar sin interpretar? Estas preguntas no tienen fácil respuesta. Entramos ya en el terreno de la filosofía, un terreno complicado donde los haya. Solo quiero citar esto para ayudarnos a pensar que siempre que recibimos una noticia a través de un medio, el que sea, debemos de tener muy presente que es una noticia y que esa noticia está mediada. Es parte de una narración que alguien, que puede ser una persona o una entidad, está construyendo tras una interpretación de lo que pasa. Interpretaciones que a veces pueden encerrar intenciones que van más allá de contar lo que pasa y que pueden buscar crear cierta focalidad. Acordaros de ese concepto en la Antropología que vimos sobre algún aspecto en concreto. Por favor, tengámoslo presente cuando vemos una noticia o mucho más cuando la compartimos o comentamos algo en base a ella. Y con esto quería llegar a la última deshumanización, la más endiablada y malvada, la deshumanización del individuo. Esta vez no sé si es porque lo he tenido más cerca o porque he sido capaz de analizar las cosas desde otros puntos de vista, he visto la gran cantidad de bulos que se han generado todos estos días. Gente asegurando ciertas cosas que me cuesta entender cómo alguien es capaz de creer. En este punto no voy a centrarme en el bulo en sí,
ni en las consecuencias que tiene, ni en las posibles causas, porque eso será objeto de otra antotopía dedicada a las noticias falsas. Quiero centrarme en los individuos que las comparten y que las fomentan. He reflexionado mucho sobre ello durante estos días. ¿Por qué inventan deliberadamente esta información? ¿Qué persiguen? Os voy a ser sinceros, no he encontrado la respuesta. No puedo creer en el reduccionismo de que lo hacen por dinero, tampoco que lo hacen por notoriedad. Es tan vil lo que hacen que me resisto a que pueda tener unas causas tan absurdas y simples. De todos modos, como os he comentado, sobre todo esto hablaremos en un capítulo dedicado a ello. Ahora quería centrarme, como os decía, en los individuos y en cómo se deshumanizan al formar parte de este juego y cómo deshumanizan todo lo que hay a su alrededor. Toda esa colección de personajes públicos, los influencers, los presentadores de televisión, los políticos que se dedican a difundir este tipo de información se someten de forma deliberada o no, bajo mi punto de vista, a un proceso de deshumanización brutal. Solo así creo que son capaces de hacer lo que hacen. El verbo deshumanizar lo define la Real Academia de la Lengua como privar de caracteres humanos. Puede haber muchas características que nos hacen humanos. Algunos citarán unas por encima de otras. Pero yo creo que la más importante es nuestra capacidad de empatizar. Esa capacidad de reconocer al otro en toda su dimensión, incluso en la de sus sentimientos. Muchas veces me habéis oído hacer una llamada a la empatía al analizar los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de las distintas antropologías. Creo que es fundamental para la construcción de una sociedad más, no sé cómo clasificarlo, justa. Creo que no es la palabra correcta, quizá amable, no sé. Porque solo eliminando la empatía creo que es posible formar parte de ese juego. Tienes que desconectar con tu lado humano para someterte a la máxima de el fin justifica los medios. Al eliminar la empatía te has deshumanizado, pero también has deshumanizado al otro. Es una doble vertiente a la que te sometes y que somete a todo el que entra en el juego. Al que crea, al objeto de ese bulo, pero también al que la escucha y consiente, y al que comparte, que también forman parte de ese proceso. Al que escucha y consiente, porque no es capaz en ese momento de interpelar al que está difundiendo ese bulo de lo nocivo de su actuación, y al que comparte, porque se vuelve un altavoz de toda esa información falsa. El bulo se convierte así en una red que atrapa a todo lo que se acerca. Una especie de tela de araña de la que es difícil escapar, porque al amparo de la ideología hay telas de araña que se nos presentan como cómodas sábanas en las que descansar. Y aquí está el peligro, y es la reflexión a la que me gustaría invitaros, cómo esos sesgos de los que ya hemos hablado en varias antropologías convierten bulos en verdad, simplemente porque son cercanos a nuestro contexto ideológico, porque descubren una verdad que es la que nos gustaría que fuera. Así nos convertimos en esclavos de nuestros sesgos, en cómplices de ese proceso de deshumanización que solo que hace arrasar con todo lo que encuentra a su paso, como el agua y el lodo, a los que hacía referencia en la apertura del capítulo. Pero me gustaría cerrar este capítulo dándole la vuelta a todo esto, apelando a la esperanza y a la luz en este capítulo tan oscuro. Agua y lodo que deshumanizan,
pero que también humanizan, despertando la solidaridad. Hemos podido asistir a cómo la gente se ha movilizado para ayudar en la medida de sus posibilidades a las víctimas de esta tragedia. Y aquí sí que me gustaría hacer una nota. Uso la palabra víctimas a conciencia. No voy a decir más porque esto ya es otro debate. Solidaridad que ha hecho que las víctimas, como decía, se sientan por un momento apoyadas y sobre todo que no se sientan solas, que se sientan humanizadas porque alguien es capaz de entender por lo que están pasando y por eso les están ayudando, abandonando ese papel de víctimas que alguien o algo les ha asignado en esta situación y volver a ser parte de una red social en la que volver a ser lo que eran, volver a sentir lo que sentían, a la que simplemente volver. Y voy a dejarlo aquí porque el próximo episodio me gustaría ahondar más en todo lo que ha ocurrido alrededor de la Dana, analizándola desde distintos puntos de vista: el económico, el político, el del parentesco y el simbólico. De nuevo, espero no caer en la trivialización del hecho, porque reitero que no es para nada mi objetivo. Intento, como lo intento en todos los episodios, que veáis cómo nos puede ayudar a entender lo que ocurre a nuestro alrededor la antropología y a través de ese entendimiento desbloquear la empatía y el entendimiento mutuo. Hoy especialmente, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Antrotopías.